en esta carta única, esta carta que se dirige al corazón del creyente. Es una carta que nos habla de lo que somos y de lo que deberíamos ser. Y el texto lo encontramos en este capítulo, capítulo 2, al inicio del capítulo 2, y vamos a hablar desde el primer versículo de este capítulo 2 hasta el versículo 13. Y dice así la palabra del Señor: Hermanos míos, que nuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo no vaya unida a favoritismos. Supongamos que en vuestra congregación entra uno con anillos de oro y traje elegante, y entra también un pobre. ¿Os fijáis en él, del traje elegante, y le decís: siéntate aquí, en un buen puesto? Y al pobre le decís: quédate en pie, o siéntate bajo mi estrado. ¿No estáis discriminando y siendo jueces de criterios perversos? Escuchad, hermanos míos queridos, ¿no escogió Dios a los pobres de bienes, humanos y ricos de fe, como herederos del reino que prometió a los que lo aman? Vosotros, en cambio, habéis afrentado al pobre. ¿No son los ricos los que os oprimen y os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos del nombre ilustre que os ha sido impuesto? Si por el contrario observáis la ley del reino, según lo escrito, nos dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Procederéis bien, pero si sois parciales, cometéis pecado, y la ley os acusa como transgresores, que incumpliendo toda la ley falla en un solo precepto, es reo de todos. El que dijo: no cometerás adulterio, dijo también: no matarás. Si tú no cometes adulterio, pero matas, has quebrantado la ley. Hablad y actuad como el que va a ser juzgado por la ley de los hombres libres. Será despiadado el juicio del que no tuvo piedad. La piedad triunfa del juicio. Hemos leído estos textos del segundo capítulo hasta el versículo 13, que es el texto que tenemos en esta tarde. En este capítulo 2 se nos avisa del poder. Repito nuevamente, en este capítulo 2 se nos avisa de la tentación del poder, no como un servicio, sino como la búsqueda de intereses personales y la pretensión de estar por encima de los demás.
las comunidades en aquel tiempo estaban con problemas porque algunos querían ejercer un poder haciendo alarde de su posición social. Esta actitud se había intensificado con la llegada de creyentes ricos a las comunidades. Esto que ocurría en aquella época, de alguna manera, está ocurriendo también. Esto es algo que va en el tiempo y en el espacio de la vida de la Iglesia. Esas actitudes de soberbia que encontramos en muchos lados, en muchos sitios, debería ser destruido o destruida por la ley del amor. Porque ninguno es más que nadie. Ninguno de aquellos que pretenden o que piensan que ellos están por encima del bien y del mal. En aquella época, como dije hace un momento, esa actitud de la que estamos hablando es posible en aquel momento de la Iglesia, del principio de la Iglesia, por la llegada de aquellos que tenían mucho dinero. Y no solamente por esto, no, sino porque ellos pretendían tener una fe mayor o una sabiduría. Se trataban gente con dinero, con posibles, gente con cultura, con estudios. Unos eran médicos, otros eran negociantes, otros eran pues los que llevaban las caravanas de un lado a otro. Ellos, claro, no podían estar entre la muchedumbre. Ellos necesitaban un lugar especial. Ellos querían sobresalir. Pero el cristiano, el distintivo del cristiano, mejor dicho, es el distintivo de la mansedumbre. Por eso, la incoherencia entre creer a Jesús de Nazaret y discriminar es para el apóstol Santiago algo que para él es insoportable. No puede entenderlo, no puede comprender que habiendo escrito en su mayor parte esta carta dirigida a la Iglesia, se encontrase la Iglesia sumida en una serie de cuestiones que no tenían nada que ver con la espiritualidad. Por eso, seguramente se habría intensificado. No siempre es así, o no siempre era así en aquel momento, pero se había intensificado en la Iglesia, en la Iglesia donde se está haciendo mención, se había intensificado ese problema con la llegada de hombres con posibles, como se dice hoy en día, con creyentes ricos que impresionaban a la congregación con sus ofrendas, ¿verdad? Por eso empiezan a haber problemas importantes entre unos y otros. Es, desgraciadamente, en un momento donde el Espíritu Santo estaba manifestándose en la vida de la Iglesia y en la vida de muchos de los creyentes. Y por esa causa
empiezan a haber problemas. Problemas importantes. Esto no es baladí. Ahí Satanás está trabajando, el maligno está trabajando constantemente, en aquella época de una manera muy especial. Quería destruir la iglesia del Señor, poniendo en los corazones de muchos la desidia y tantas cosas que son meramente humanas y que no nos sirven para nada, sino para destrozar la labor hecha, el sacrificio hecho por los apóstoles, por los hijos de Dios, que fueron unos martirizados, otros quemados, otros que desaparecieron y huyeron a causa de su miedo. Pero el Señor, el Espíritu del Señor está sobre el creyente y dice que no sobrevendrá nada malo en contra de la iglesia del Señor. Podrá venir la tentación, podrá venir la amargura, podrá venir la enfermedad y la muerte. Pero la palabra de Dios nos dice que ni lo alto, ni lo bajo, ni lo venidero, ni lo porvenir nos arrebatará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Había en la iglesia de aquel tiempo algunos que animaban, gente que tenían un ministerio de ayudar a la gente, pero hacían discriminación. Era el momento en el que la gente con poder, la gente con conocimientos se iban acercando a la iglesia del Señor. Y esos que ayudaban a los hermanos cayeron en la trampa de la discriminación al hacer diferencias entre ricos y pobres. Es algo humano. Es algo que podríamos decir, bueno, lo entendemos. Porque claro, normalmente ese segmento de personas pues serán en realidad los que paguen más dinero. Serán los que sostendrá el gasto de la iglesia. Y muchos cayeron en esa trampa. ¿Por qué? Porque de esa manera esos grandes hombres, personas con mucha cultura, con mucho dinero, podían el pueblo de Dios en aquel momento ofrecerles los asientos, porque los que son pobres y muy pobres, estamos hablando del contexto de la epístola, ¿verdad? Ellos consideraban que tenían el derecho y eran dignos de esa manera de que fueran atendidos, mientras que los más pobres, los que estaban tullidos, los ciegos, tantas y tantas personas que no se podría mantener de pie, quedaban sin asiento. Ni tan siquiera servía para que se sentasen en el suelo, porque molestaba. Por eso no había en ese sentido una pizca de sensibilidad, por llamarlo de alguna manera, para que no se pudiera discriminar a los enfermos, que ya se vislumbraba diferencia entre
el pueblo, hay algunos pastores y obispos que llegaron a tener un lugar relevante en una supuesta dignidad. Por un lado los ricos, por otro lado los comerciantes, y lo que faltaba, los obispos, los pastores, tener un lugar de dignidad. Sí, sin embargo, la palabra de Dios es contundente. Sea todo hombre mentiroso. No debemos perder la perspectiva de la iglesia de aquel entonces, de aquellos días. En aquellos tiempos, en aquellos momentos existía una gran preocupación en muchos hermanos, en que había muchas personas, creyentes y no creyentes, que lo estaban pasando muy mal. No era una sociedad como la que tenemos ahora. No había una seguridad social, no había una ayuda social como puede haber hoy en día, no, ni mucho menos. Era una situación de gran preocupación en muchos hermanos. De ahí que insista el apóstol Santiago en la práctica de las buenas obras. Sí, es una epístola diferente, pero es una epístola que va al meollo de la cuestión. Una cosa es predicar, orar, vivir la fe, y otra dar trigo. Esa es la cuestión que nos traslada en nuestros días el apóstol Santiago. Por eso insiste en esa preocupación por los hermanos y de aquellos que se acercan en la práctica de las buenas obras. Evidentemente, hoy en día hay una situación, como dije hace un momento, totalmente diferente. Ya poca gente pide, y hay mucha gente que piden, pues podría estar o estarán seguramente, al menos en este país, en los servicios sociales. Hoy en día nadie se queda sin comer, pero hay mucha gente, muchas personas que siguen pidiendo. Posiblemente, yo no los juzgo, posiblemente necesiten ese dinero también, ¿por qué no? Pero no estamos hablando de la situación que encontramos en la época de Santiago. Por eso, no olvidemos que el mismo Jesús, nuestro Señor Jesucristo, hizo en su ministerio una labor constante mientras que estuvo en la tierra. El mismo Jesús es el mismo que se sienta con los niños y los tullidos que se sientan alrededor suyo. Él habla a los necesitados y con aquellos, de una manera muy especial, con aquellos que el pueblo llamaban pecadores. ¿Por qué? Si tú le llamas o yo le llamo a alguien, es que esa persona es un pecador, ¿verdad? Pues yo me estoy poniendo en un lugar que no me corresponde. Yo soy un pecador. Como tú, como aquel. Somos lo de bueno, lo que somos gracias a la labor del Espíritu Santo en nuestras vidas. Gracias a la palabra de Dios que día tras día leemos y que llevamos a nuestros corazones. Por eso debemos ser a la imagen de nuestro hermano Jesús. No importan que nos llamen protestantes o pecadores o que estemos fuera de la Iglesia romana.
No importa nada. Lo que importa es tu testimonio, es mi testimonio, es mi fe, es mi vivir diario. Vivir diario de la palabra de Dios. Nuestro hermano Jesús se sentaba junto a esos, a los que estaban más necesitados de su mensaje. ¿Por qué? Porque ese mismo mensaje de salvación que rechazaron los grandilocuentes o aquellos que se sentían por encima del bien y del mal, no solamente de aquel tiempo, que sí, sino también de este tiempo. Y no ha cambiado nada. En nuestros días, nada ha cambiado. Hoy día. No olvidemos a los ricos que empezaban a acercarse. Empiezo a recordar lo que al principio de la introducción decía. No olvidemos a aquellos ricos que empezaban a acercarse a la naciente iglesia, que se convirtió para ellos y también para el pueblo y para muchos de los creyentes, se convirtió en un buen lugar para medrar. No olvidemos tampoco a los magistrados, a los que tenían autoridad, fuera a nivel nacional o fuera a nivel local, que compraban el cargo a través de la propia Iglesia para administrar la justicia conforme a sus intereses. Por eso el poder político va unido en la historia del hombre con el poder de la religión. Se ha cambiado totalmente lo que en el principio los apóstoles, primeramente los discípulos del Señor, los apóstoles y todos aquellos pastores, buenos pastores, enseñaron. Ahora, el que tiene poder económico y judicial, en la época en la que estamos hablando, les daba ese estatus, donde todos, incluso muchos en la iglesia del Señor, temían y respetaban. Por eso encontramos, y aún hoy en día lo vemos así en la iglesia romana, como hay personas que son benefactoras de grupos sociales con la única intención, sociales y religiosos también, para ganarse que el afecto de los pobres y del pueblo a través del trabajo de esas sociedades. Sin embargo, la discriminación hacia los más necesitados no es compatible con la fe en Jesucristo. No es compatible. No podemos discriminar a los más necesitados. La Iglesia debería contar con algo para poder paliar las necesidades, primero de los miembros de la Iglesia, de los hermanos que durante años nos visitan. La necesidad, tapar esa necesidad, no es incompatible con la fe en Jesucristo, en absoluto. Y hay muchas razones para que lo entendamos, tal como digo. Los ricos en aquella época oprimían y manipulaban a los tribunales,
a través de su dinero. Nos acordamos del pasado, ¿verdad? ¿Quiénes eran los que podían mover y llevar a la cárcel a algunos? Los ricos, en aquella época en la que está hablando la epístola de Santiago, manipulaban esos tribunales. Y no solamente eso, sino que al mismo tiempo eran idólatras. Sí, digo bien, porque se puede ser idólatras al utilizar el nombre de Jesucristo para defender sus intereses. Que no caigamos jamás en ese grave pecado, hermano y hermana. Debemos, lo que aquí nos está manifestando Santiago, no es solamente para la iglesia de aquel momento, sino para la iglesia de hoy día, para ti y para mí, de una manera para aquellos que han conocido a Jesús, para que no cometamos errores los unos contra los otros, para que no haya celos, para que no haya disensiones, para que no hayan cosas que siempre han habido en la iglesia, no solamente si la había en el principio, que era una iglesia florecente. ¿Cómo no va a verla hoy en día, verdad? Y más en países como el nuestro, que somos una minoría, muy minoría, desgraciadamente. De eso hablaremos en otro momento. Esta epístola de Santiago nos debe ayudar para comprender la dimensión de nuestro querer y de nuestro hacer. Está muy bien que seamos seres espirituales, y somos seres espirituales. ¿Por qué? Porque en nuestro corazón, en nuestro espíritu, anida el Espíritu Santo. Pero ¿cuántas veces, hermano y hermana, no hemos constreñido al Espíritu de Dios? No seamos hipócritas. Vayamos en esos momentos de los que hablo, vayamos, hincar nuestra rodilla, que no nos gusta a los evangélicos. Ya dije en la epístola anterior que no nos gusta arrodillarnos y pedir en nuestra habitación el perdón, y que la gracia de Dios haga de nosotros, labore en nosotros un nuevo hombre y una nueva mujer. Por eso el evangelista Lucas nos habla en su capítulo 4, versículo 18 y 19, y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar nuevas buenas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y a dar vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, y a pregonar el año del favor de Dios. Palabra de Dios. Son palabras de nuestro hermano y amigo, de nuestro Señor Jesucristo. Son palabras para ti y para mí. Son palabras que debería humillar nuestra fe, nuestra pequeña fe. Son palabras para arrodillarnos, repito, nuevamente y pedir perdón por nuestros pecados. Son importantes estas palabras. Me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, a los que no tienen nada.
no en cuanto a dinero, que también, no en cuanto a falta de salud, que también, aquellos que están sufriendo enfermedades, que están sufriendo persecuciones, que están sufriendo muertes de niños, de niñas y violaciones de ambos, en un mundo que no va a ninguna parte. Los periódicos, la televisión nos enseña cosas terribles que vemos con desidia y escuchamos con desidia. Eso debería romper todas nuestras cosas, toda nuestra falsa espiritualidad, y arrodillarnos una y otra vez y decirle y anunciarle esas buenas obras a esos pobres del espíritu, a esos que no entienden, a esos que no tienen cultura o teniéndola no saben, no conocen, andan perdidos también. Porque el Señor te ha enviado para proclamar libertad a los cautivos de su pecado. Porque Él, a través de su sacrificio, liberó a su pueblo. Liberó a su pueblo. Aquellos que conocieron la gracia en sus vidas. Aquellos que llegaron a sentir en su corazón, a pesar de su pecado, que el Espíritu Santo estaba haciendo una obra en ellos y en nosotros, cada uno que hable por sí mismo. Una obra que jamás podríamos haber empezado. Nos ha enviado, hermana y hermano, nos ha enviado a nosotros como creyentes a proclamar la libertad de los cautivos. Aquellos que son cautivos del pecado, aquellos que no tienen ningún referente en absoluto, ningún referente para vivir una vida sin Dios. Nos ha enviado para quitar de la esclavitud como obreros que somos del Señor, para que por medio del Espíritu Santo quitemos la cautividad. Aquellos que están cautivos de su pecado, de sus historias, de sus dineros, de su conocimiento. Y también nos ha enviado a ti y a mí al dar vista a los ciegos, a los que no quieren ver, a los que ya no pueden ver, porque es tanto el pecado que anida sus corazones que necesita ser lavado, ser cambiados sus corazones con un nuevo corazón, con una nueva vida. Dar libertad a los cautivos, repito, dar vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. Y tú eres la herramienta y yo soy la herramienta. No hay más. Podemos sentarnos en la iglesia, podemos cantar, llenarnos de gozo, podemos hacerlo todo eso. Pero tenemos que ir hacia las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y habla una persona ya con muchos años, ¿verdad?, dedicada al ministerio durante muchos años, y sé lo que digo. No soy el mejor, no digo por ser modesto ni mucho menos. Yo soy quien soy, sé lo que soy, y no me gusto. Nos ha enviado a proclamar libertad a los cautivos.
del pecado y de la muerte, a dar vista a los que son ciegos, que no ven, que no conocen, por mucho que le digas, orar por ellos, a dar vista a los ciegos y poner en libertad de la maldad y del pecado a los oprimidos, para que la gracia de Dios en Jesucristo llenen sus almas. A Dios le ha placido, Dios ha querido que los hombres, como yo y como otros, prediquen el Evangelio. Le ha agradado para la salvación y para de los oyentes y de aquellos que son tocados por el Espíritu Santo, y también dar libertad a los oprimidos y a pregonar el año del favor de Dios. Por eso es importante, como dice aquí Lucas, que tengamos esa capacidad, que no nos sentemos tranquilamente en la iglesia, que lo pasamos bien, que ahora hacemos una comida, que ahora la hermandad es buena y no es mala, todo lo contrario. Yo estoy hablando de otra historia. Por eso no podemos discriminar a nadie. Ir por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Para eso está la iglesia. No para reunirse como un club social. No, ni mucho menos. Sino para arrodillarnos, si cabe, para hundir nuestras cabezas en oración, para abrir nuestros ojos y ver los asientos vacíos y decir: Señor, ¿qué está pasando en tu iglesia? ¿Qué podemos hacer? Señor, despierta con un avivamiento como hace siglos a tu iglesia. Debe haber un avivamiento y lo habrá, estoy seguro, que la iglesia del Señor será removida por años y años. Gloria a Dios. Por eso, no podemos hacer discriminación. Sí, bueno, esos que están fuera, bueno, le hemos hablado, le hemos dado un folleto, le hemos dicho cosas, pero no quiere. No discrimines a las personas por causa de tu fe, por causa del amor de Jesucristo, tu Señor y tu Salvador. La discriminación entre los que son malos y los que tú piensas que no van a creer, y aquellos que al final el Espíritu Santo llega en sus vidas y los manda directamente al lugar, a la iglesia, y después han sido hombres y mujeres que han sido un referente para la iglesia del Señor. Por eso, la discriminación viola la ley de Dios, hermano. La discriminación, estar todo junto en armonía, es muy bonito, pero salir a la calle, yo ya casi no tengo edad para esas cosas, pero cuando era joven sí que salía con OM, y no solamente repartiendo folletos, no, sino hablándole a la gente. Por eso la discriminación, repito, viola la ley de Dios y contradice algo importante. Contradice el precepto del amor. Por eso es un grave pecado despreciar al prójimo. Por eso el mismo apóstol Santiago y otros como Pedro y algunos otros nos dice: dichoso el que se compadece de los pobres. No de los que tienen necesidad, que también monetaria, sino los que tienen una necesidad espiritual en sus vidas. Aquellos que no han conocido al Señor,
pero el Espíritu Santo está trabajando en sus vidas. Nosotros somos sus hermanos y sus amigos. Nosotros debemos vivir a la imagen de nuestro hermano Jesús. Así de simple. ¿Qué resumen, para acabar, podríamos hacer en esta tarde? La Iglesia del Señor tiene el juez supremo. Un juez que no es el magistrado rico y corrupto del cual habíamos hablado al principio, que discriminaba al pobre o al de pocas luces, no. Sino que Dios, solo el Padre, solo el Espíritu Santo, solo Jesucristo son los que juzgan según la ley de su libertad. Nosotros, queridos hermanos, como creyentes convertidos, tenemos que tener misericordia. Sí, debemos tener misericordia. No solamente, como decía antes, pero quiero repetirlo, no solamente con nuestros hermanos en la fe, que a veces hacemos acepciones y hay algunos que ni siquiera pueden hablar o que quedan solitos, ¿verdad? Sino ir hacia un mundo que necesita conocer ya y pronto a Jesucristo, al Hijo de Dios, para que la infinita gracia de Dios a través de la obra del Espíritu Santo, a través del sacrificio vicario en lugar tuyo y mío y de todos aquellos que serían salvos y serán salvos, en su infinita gracia será posible este milagro de hermanos y hermanas que aún esperan. No es todavía el final. Podríamos algunos decir, mira, mañana puede ser el final del mundo, ¿no? El final sería cuando se complete todo el pueblo de Dios. Nosotros, tú, yo, somos una herramienta para atraer a los que más queremos, para que conozcan el amor de Dios en sus vidas, como nosotros la sentimos un día determinado en nuestras vidas. Y somos creyentes e hijos de Dios olvidadizos, porque nos olvidamos precisamente de la mayor. El ser creyentes convertidos es algo, y vivir esa fe es un referente para la gente que más queremos, para nuestros hijos, para nuestros amigos, para los hermanos que están divagando, para los hermanos que no entienden a pesar de los años las cosas, para aquellos que necesitan de Jesús de Nazaret. Tenemos que evitar y prevenir contra una fe estéril que no nos lleva a ningún lado, que no va más allá de nosotros mismos. No olvidemos el dicho bíblico: no depende de nosotros, sino de Dios, que tiene misericordia. Quiera el Señor que haya podido llevaros este mensaje torpemente. Quiera el Señor que por un momento lo escuches, lo veas a través de las redes y que tu vida cambie. Haya un nuevo amanecer, un nuevo sentir en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos proteja, a ti y de una manera especial a mí, a Juan. Que el Señor esté contigo y con tu familia
y con su pueblo hasta el fin de los tiempos. Amén y amén.